Buenos días. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida a la presentación del calendario escolar 2019-2020. Esta mañana tengo el honor de presentar a quien preside este evento, del cual me permitiré leer una breve semblanza. Es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios en Derecho. Estudió una maestría en Economía Política por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y un diplomado sobre Desarrollo Regional en Tokio, Japón. Doctor honoris causa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Autor de importantes obras sobre educación, globalización y administración pública. Bienvenido, Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública. Le acompañan el subsecretario de Educación Básica, Gilberto Guevara Niebla. La madre de familia de la escuela primaria Bernal Díaz del Castillo, María Citlali Cortés Iturbero. El padre de familia de la escuela secundaria técnica número 36, Alan Guillén Peñafiel. La directora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, María Esther Núñez Cebrero. La supervisora de nivel preescolar, Eunice Concepción Soto Hernández. Y el maestro de primaria, Isabel García Mora. Invitamos a hacer uso de la palabra al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días a las madres y padres de familia, maestras, maestros, personal que se dedica a la educación normal, el subsecretario Gilberto Guevara, a todos los miembros de los medios de comunicación. El calendario que hoy presentamos tiene un enfoque centrado precisamente en las niñas y en los niños, en las demandas que recogimos en los foros de consulta de las madres y padres de familia y las propias necesidades expresadas por las maestras y los maestros de México, tanto en los foros por un acuerdo educativo como en diversas sesiones de trabajo que hicimos con docentes frente a grupo. Para elaborar este calendario tuvimos grupos de enfoque en donde juntamos a maestras y maestros para preguntarles qué pasaba en su acontecer diario en el aula y cómo podríamos aprovechar mejor el tiempo del calendario escolar, y lo mismo hicimos con madres y padres de familia. Por ello concluimos que el calendario escolar de educación básica para el próximo ciclo lectivo 2019-2020 dejará el esquema de 2 calendarios opcionales y se quedará como un calendario único de 190 días efectivos de clase y aplicable para toda la República. Las fechas de sesión de los consejos técnicos escolares no se definieron como caían arbitrariamente cada último viernes de mes, sino que para favorecer una agenda familiar y la convivencia familiar, evitamos también interrumpir la continuidad de semanas completas y ubicamos estos consejos técnicos escolares en viernes que permitieran un periodo más amplio de convivencia familiar. Por ello es que el enfoque de este calendario prioriza, en primer lugar, los días efectivos de clase. Van a ser 190 días efectivos, ya que en los calendarios previos, no obstante que decían que eran de 185 días o de 195, muchos días no se utilizaban en dar clases por actividades
de índole administrativo o porque el calendario primero entregaba las evaluaciones y seguía al final del calendario un par de semanas de clases después de que se habían entregado las evaluaciones. Esto lo hemos corregido para que las evaluaciones se entreguen los últimos días de clase. El calendario también prioriza la convivencia familiar. Es muy importante en México que tomemos conciencia que la vida moderna evita, impide, obstaculiza muchas veces la reunión de la familia, la convivencia familiar, la integración familiar, y ese debe de ser uno de los objetivos de la educación pública, tanto en sus contenidos como en la definición de una serie de programas como es este de calendario escolar. Y finalmente también este calendario prioriza la reflexión familiar sobre la razón de tener días cívicos de asueto. Queremos introducir la historia a los hogares mexicanos. Esto quiere decir que en los días de asueto, que en algunos de ellos, en 4 de ellos también se va a vincular el viernes de Consejo Técnico Escolar, esos días en las escuelas se le va a pedir a las niñas, a los niños y a los jóvenes una experiencia sobre el tema por el cual hay asueto. Y esto significa que familiarmente tendrán que hacer cualquier actividad relacionada con la fecha. Si estamos hablando, por ejemplo, de que se conmemora la Revolución Mexicana, pues entonces tendrán que ir a un museo, entregarle a los maestros fotografías de la familia en el museo, podrán ir al Monumento a la Revolución Mexicana. Si en su pueblo o comunidad no hay nada relativo al tema, pues seguramente habrá una calle Revolución, entonces tomarán una foto en esa calle. Podrán juntos hacer un pequeñísimo ensayo en donde de manera familiar reflexionen sobre la fecha. Podrán hacer cualquier actividad que su creatividad les otorgue alrededor del tema central por el cual haya asueto. Entonces, ese trabajo va a ser una reflexión conjunta a nivel familiar de por qué ese día es de asueto. Por ello, los días cívicos de asueto implicarán esa experiencia familiar alusiva a la conmemoración respectiva, ya que la convivencia familiar es uno de los principios de la nueva escuela mexicana. Aquí la corresponsabilidad de los padres de familia se pondrá de manifiesto. Esa corresponsabilidad que por primera vez se expresa ya en nuestra Constitución gracias a la reforma constitucional recién aprobada y al concepto que tenemos de la nueva escuela mexicana. El nuevo calendario escolar busca que las últimas 2 semanas de clases sean de trabajo académico efectivo, ya que era cuando más días se perdían de clase. Había muchas escuelas en donde ya habían terminado planes y programas y sin embargo tenían que seguir yendo los niños. Y por ello van a corresponder los planes y programas de estudio a los días del calendario escolar, lo que no sucedía en los años anteriores en donde se perdían muchos días al finalizar el ciclo. La entrega de boletas de evaluación asimismo se hará en los últimos días del ciclo, no semanas antes como sucedía, para que podamos garantizar que los alumnos tengan actividades académicas hasta el fin del ciclo escolar. El calendario tiene programadas 13 fechas para las sesiones de los consejos técnicos escolares. Estas fechas no están incluidas en los días efectivos de clase, no se consideran como día efectivo de clase, los 190 días son efectivos y estas fechas de los consejos abarcan la totalidad de la jornada escolar, por lo cual los maestros, los trabajadores de la educación, trabajan en esos días colegiadamente para planear, para evaluar y para coordinar nuevas actividades en favor del aprendizaje de la escuela, y para las niñas y niños son días de asueto. Habrá consejos 5 días previos al inicio de los cursos, que va a ser del 15 al 21 de agosto, cuando van a estar trabajando los maestros en planear su curso.
y en 8 fechas durante el ciclo escolar, sin contabilizarse como días efectivos de clase. De hecho, también el último Consejo Técnico Escolar será el último día para que ya no haya necesidad de que asistan las niñas y los niños, y los otros 7 días se han ubicado estratégicamente para darle racionalidad a los días de descanso. Los cursos, el nuevo ciclo escolar, inician el 26 de agosto de este año y será la primera vez que se iniciará un curso completo por parte ya del gobierno del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estos cursos terminan el 6 de julio del 2020 en el calendario de educación básica. En el caso del calendario de las escuelas normales, termina el 21 de julio. Habrá, dentro del calendario escolar, 9 días de suspensión de actividades escolares definidos por la ley. Habrá 2 periodos vacacionales, también de acuerdo a la ley. Uno es del 23 de diciembre de este año al 7 de enero del 2020 y el otro será del 6 al 17 de abril también del 2020. Además de las fechas de Consejo Técnico Escolar, los docentes deberán acudir a las siguientes actividades adicionales a los 190 días de calendario. Primero tendrán 3 días de capacitación sobre lo que es la nueva escuela mexicana. Esto será previo al inicio de clases del 12 al 14 de agosto de este año. 2 días para administración de inscripciones, que son del 22 y 23 de agosto de este año. Aquí quiero señalar que estos 2 días los maestros y las maestras los tomaban dentro del propio calendario escolar. Entonces, no eran días efectivos de clase, sino que sus primeros 2 días estaban trabajando en la administración de todo lo que eran las inscripciones, y esto lo vamos a hacer fuera del calendario precisamente para que se inicie con clases. 10 días de preinscripción a preescolar, del 4 al 17 de febrero del 2020, 3 periodos para la entrega de boletas de evaluación, que es muy importante esto porque los periodos internos dentro del calendario permiten empezar a darle una atención personalizada a los niños que van rezagados. 3 días para atender asuntos administrativos dentro del programa de descarga administrativa al término del ciclo escolar. Esto también es para ayudar a los maestros a que el tiempo que tengan para todo lo que es administración, pues se dedique esos 3 días a cerrar el ciclo. En el caso de la educación normal, habrá 10 días de planeación del 12 al 23 de agosto, 8 días para la práctica del Consejo Técnico Escolar, coincidentes con la fase ordinaria, y 5 días para el periodo de exámenes profesionales, del 22 al 28 de julio de 2020. La responsabilidad del cumplimiento del calendario será de las autoridades educativas locales, y la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes incluye ya la relación con madres, padres, tutores, docentes, comunidad y sociedad dentro y fuera de la escuela en un nuevo principio de corresponsabilidad. Esta responsabilidad compartida ahora se expresa en el artículo 31, fracción primera de nuestra Carta Magna. Finalmente, las entidades que así lo requieran, debido a condiciones locales, podrán solicitar a la Secretaría algún ajuste a este calendario, siempre que se cumpla con los 190 días de clase efectiva para la educación básica y que sean aprobados por esta dependencia. Esto es lo que el día de hoy vamos a firmar para enviar al Diario Oficial para que sea publicado este nuevo calendario escolar. Invitamos atentamente al secretario de Educación Pública a llevar a cabo la firma del calendario escolar
2019-2020. Adelante, señor secretario. Si son tan amables en tomar asiento, gracias. En este momento, abrimos la sesión de preguntas y respuestas a los medios de comunicación. Gracias. Buenos días. Laura Toribio, del periódico Excelsior. Secretario, preguntarle si estas 13 fechas de los consejos técnicos serán únicamente los viernes y entonces cuál será el espaciamiento que se tendrá entre la realización para estas sesiones. Por otro lado, preguntarle qué pasa con los libros de texto gratuitos. ¿Se comprometen a entregar el 100% antes de que inicie el ciclo escolar o hay algún otro porcentaje comprometido? Y si bien ya hay algunos en imprenta, ¿nos pudiera dar ejemplos de cambios concretos o ejemplos de cambios que se hayan hecho en los contenidos? Por otro lado, hoy es la segunda reunión del Ejecutivo con la Coordinadora Nacional. Saber los acuerdos que hay, si hay compromiso de que ellos participen, la coordinadora participe en la elaboración de las leyes secundarias para la reforma educativa. Y si me permite una pregunta más, sobre el tema de las evaluaciones, si bien una vez que se aprueba la nueva reforma educativa se suspenden las evaluaciones, saber qué pasa con las que ya estaban en curso, es decir, ¿va a haber la realización de estas o quedan completamente suspendidas? ¿No se estaría violando la ley ahí? Gracias. Por favor, le vamos a pedir a los compañeros de la prensa que se circunscriban a una pregunta. Es una rueda de prensa, no es entrevista, para que todos tengan oportunidad de formular la suya. Por favor. Déjame asomarme aquí al calendario escolar. Aquí lo que tenemos es que se debe de tener 13 días de consejos técnicos escolares. Además, los consejos cada vez más están demostrando su utilidad precisamente para construir colegiadamente en la escuela el plan de acción en apoyo al aprendizaje de los niños. Como el día del Consejo Técnico Escolar no hay clases, entonces lo que hicimos fue ubicar 5 de ellos fuera de lo que son los 190 días de clases efectivas, que son precisamente los días 15, 16, 19, 20 y 21 de agosto, ya que el ciclo escolar empieza el 26. También ubicamos uno al finalizar todo el ciclo, que es el día 7 de julio. Nos quedan 7 días. Uno de ellos lo ubicamos precisamente el día viernes 4 de octubre, pensando que el Consejo Técnico que trabajó antes del ciclo escolar cubre toda la última semana de agosto y todo el mes de septiembre, y después de estas 5 semanas es importante tener un Consejo Técnico Escolar y es el viernes 4 de octubre. En el caso de noviembre, también pasaron ya 5 semanas y vamos a ubicar el 15 de noviembre el Consejo Técnico Escolar en un viernes. El día 18, hay asueto por precisamente la conmemoración del 20 de noviembre, por lo cual tendríamos el 15, 16, 17 y 18 de esta periodo de convivencia familiar con el trabajo respectivo de la Revolución Mexicana.
Nos vamos a diciembre. Pasados también 5 semanas, se requiere otro consejo técnico escolar, pero en vez de ubicarlo en el último viernes, que no procede por ser ya las vacaciones de diciembre, se ubicó el viernes anterior. Las vacaciones propiamente dicho inician el lunes 23, pero para los niños no van a ir a la escuela el día 20. Los maestros iban a estar trabajando. En enero dejamos pasar también 4 semanas y se ubica el Consejo Técnico Escolar el último viernes de enero, que se va a juntar con el 3 de febrero para conmemorar el 5 de febrero. Lo que estamos viendo es que lo que no queremos es romper las semanas, como es el caso más ilustrativo que les voy a poner, que es el mes de mayo. En el mes de mayo, por ejemplo, no se trabaja el viernes 1 de mayo, por ley. No se trabaja el martes 5 de mayo, por ley. Y entonces queda el 4 de mayo, el lunes 4. Y mucha gente se lo toma. La estadística que revisamos es que alrededor del 50% de los niños no van a clases en estos días. Y aquí se provoca un tema familiar, porque los niños, a los papás que quieren que sus niños aprendan cívicamente a cumplir con sus obligaciones, dicen: tienes que ir a clase. Y el niño dice: papá, pero es que muchos no van. Los obligan a ir a clase, van a clase. Pero como faltaron la mitad, el maestro repite lo que hizo el día 4, lo repite el día 6. Entonces llegan furiosos los niños a su casa a decirle: oye, papá, mamá, me volvieron a repetir lo que vi el lunes. Y queremos romper con ese tipo de situaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es el Consejo Técnico Escolar, que debería de haber sido el 29 de mayo, en vez de romper esa semana, ese día que de cualquier forma no se iba a trabajar, se ubica el 4 de mayo. De manera que quede clarísimo que no se trabaja y se aprovecha mucho mejor el tiempo de todo el mes. Y otra cosa importante, además de los consejos técnicos escolares, es el trabajo previo para hacer descarga administrativa, para hacer capacitación previa al curso, y el final también con descarga administrativa. Un tema importante es que los días en que se entregan las boletas van a ser exclusivamente los últimos 4 días del mes de julio. Antes estaban ubicados 2 semanas antes, y entonces se va a trabajar hasta la última semana del calendario escolar para hacer los 190 días efectivos. Con respecto a los libros de texto, estamos trabajando tal y cual nos lo marca la Secretaría de Hacienda, quien hace las adquisiciones, y lo está haciendo de una manera en que se están generando importantes ahorros. Nos han dado un calendario que, de acuerdo al calendario, si se cumple, pues vamos a tener los libros de texto a tiempo. Eso está en manos de las licitaciones que están haciendo ellos. En cuanto a la CENTE, vamos a hablar, como hablamos en la reforma de la Constitución, con todos los actores interesados en la educación para hacer las leyes secundarias. Obviamente tendremos que hacerlo con la CENTE, con el CENTE, con los padres y madres de familia, con las maestras y los maestros, con la sociedad civil organizada, de manera que tengamos un foro abierto a toda la sociedad para hacer las leyes secundarias. Y finalmente, con respecto a el tema de las evaluaciones, hemos visto que no va a quedar ningún maestro
con ningún derecho adquirido que no se vaya a cumplir con ellos. Estamos en un periodo de transición, hay muchísimas cosas pendientes administrativas de la reforma educativa. En los foros educativos a donde fuimos a todos los estados, incluso hay muchos maestros que no se les pagó sus promociones, muchos maestros que deberían de tener plaza que no la tienen, y muchos temas administrativos que vamos a resolver en este periodo de transición. Pero lo que estamos garantizando es que los derechos adquiridos de los maestros siempre se respeten. Alejandro Suárez, del Sol de México. Sí, sí, buenos días, secretario. Preguntarle, bueno, ya hablaba de los ahorros y de este plan de austeridad del gobierno federal, pero preguntarle que si en la Secretaría de Educación Pública no se están viendo afectados por este plan de austeridad. Ya ve que en el sector salud ha habido muchas denuncias de falta de medicamentos, de falta de contratación y que eso afecta a la salud de los mexicanos. En el caso de la Secretaría de Salud, de Educación, perdón, han visto afectados la operación del sistema. Y bueno, aprovechando que el subsecretario Niebla está aquí, pues Una pregunta habíamos dicho. Sí, bueno, es que es una pregunta para el subsecretario. Una, sí. No, rápidamente preguntarle que hace unos días surgió la versión de que había presentado su renuncia. Si nos pudiera aclarar esta versión, gracias. Bueno, con respecto al tema de los recortes presupuestales, las definiciones nuevas con respecto a la capacidad que tiene Hacienda para ser la única que pueda adquirir y muchas atribuciones que ha centralizado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo esto tiene una lógica que ha expresado el señor presidente de hacer el mejor uso de los recursos para bien de los programas fundamentalmente de bienestar. Y nosotros hemos contado en muchos aspectos con menos recursos y eso nos obliga a hacer lo mismo con menos o hacer más con menos. Creo que es muy importante y que en la Secretaría todo el mundo está dispuesto a apoyar la Cuarta Transformación y a no pues refugiarse en el tema de recortes o faltas de apoyo para cumplir con los objetivos. Con lo que se nos ha definido, estamos trabajando. En los casos en que hemos tenido temas específicos que no se ajustan a la política general, hemos encontrado comprensión por parte tanto de Hacienda como del señor presidente y obviamente pues nosotros heredamos un presupuesto de la administración anterior y lo que estamos haciendo es tratando de crear los programas con suficiente robustez para que ahora que viene el nuevo presupuesto, entonces podamos tener más argumentos para contar con mayor apoyo para desarrollar nuestras funciones. Con respecto a la renuncia que no sé si la presentó en su casa o en dónde, Gilberto, pues que responde él. Sí, desde luego sigo y seguiré trabajando en la Secretaría de Educación Pública. Yo quiero aprovechar para reiterar mi afinidad con la política de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que este gobierno, como nunca otro en la historia contemporánea de México, ha puesto su atención sobre la pobreza, sobre la gente más desvalida y más abandonada. Y este espíritu de justicia me parece único y me parece que merece el apoyo de todos nosotros. En educación, pues ustedes lo saben, la iniciativa de reforma constitucional les lo marca muy bien, pues se avecinan cambios sumamente importantes para la educación nacional. Sobre todo yo creo en el sentido, en la dirección
de promover una educación más humanista, más integral, más intercultural, más adaptada al contexto, más equitativa en el sentido de que se va a buscar que la escuela deje de reproducir las desigualdades sociales y se convierta en una palanca para la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, ¿verdad? Entonces, pues sigo aquí. Gracias. Granados, 24 horas. Buenos días, secretario. Es preguntarle sobre los contenidos de los libros de texto, ¿cuáles fueron los cambios que se llevaron para este ciclo escolar? Bueno, uno de los problemas más serios que se tuvo en años anteriores con el nuevo modelo educativo fue precisamente pues que se hizo de una manera muy rápida. Me atrevo a decir que eso lo que hizo fue que el tipo de propuesta no fuera lo suficientemente socializada, consultada, densa, y no queremos caer en ese mismo problema. Nosotros vamos a tener una nueva propuesta para el ciclo escolar 21-22. En este momento hay cambios, sí, en algunas cuestiones fundamentales, pero no en todos los contenidos, ni de los libros de texto, ni de planes y programas. Estamos buscando aplicar lo mejor que había hasta la reforma educativa, y como en algunos casos, primero y segundo de primaria, primero y segundo de secundaria, ya había cambios de los libros de texto y los maestros habían sido capacitados en esos libros, decidimos que continuaran para no provocar en los maestros un problema de concepción de lo que estaban enseñando. Primero queremos tener el modelo, después queremos tener los planes y programas y después tener los contenidos. Ese es el orden que debe de suceder. En ese orden tenemos que ir acompañando a maestras y maestros, y no vamos a correr por tratar de ser innovadores en algo que requiere de todo un proceso para hacerlo con seriedad y sobre todo acompañado por quien más sabe, que es las maestras y los maestros, también acompañados por lo que digan madres y padres de familia e obviamente también las propias niñas, niños y jóvenes. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de este ciclo escolar que empezará el 26 de agosto para que la propuesta esté terminada para el ciclo escolar siguiente del 2021. Ana Luisa Guerrero, TV Educativa. Buenos días, secretario. Pero me gustaría en este caso poder que los profesores y la directora nos puedan compartir su opinión. ¿En qué les parece esta modificación al calendario escolar? Finalmente se homologa en un periodo equitativo para todos, y sobre todo, ¿qué les parece que ya están establecidas las actividades administrativas por días? Eso hace más eficiente su trabajo. Y bueno, finalmente, ¿qué esperan del involucramiento de los padres de familia en estas actividades en la promoción de la historia? Gracias. Primero las damas. Muy buenos días. Pues finalmente este es un gran reto que ha logrado la Secretaría de Educación Pública, el poder alinear de manera nacional los 190 días para educación básica. En el caso de escuelas normales, nosotros nos quedamos con 200 días por la situación de exámenes profesionales y por las cuestiones de trabajo administrativo. Esto favorece porque de alguna manera estamos todos contribuyendo a crear la nueva escuela mexicana. Y esto ha sido muy claro con nuestro señor secretario, en el cual está involucrando a todos los actores, a los niños, a las niñas, a los maestros, a las autoridades, pero sobre todo a los padres, que son parte importante y generadora de conocimiento desde el hogar. En esta situación, pues tenemos que no solamente en la escuela se enseñan hábitos y valores, y de alguna manera
se educa, sino también en el hogar y se está preparando educar para la vida. Fundamental en estos momentos de transformación. Gracias. No invitamos niñas y niños porque están en clases. Claro. Bueno, pues en esta ocasión nosotros los maestros, las maestras, nos sentimos muy contentos y comprometidos al tener la oportunidad por primera vez y de manera histórica de participar en la construcción de un calendario escolar, siendo de esta forma más significativo para la base, para nosotros, para los maestros. De alguna manera nosotros confiamos en que la organización que nos acaba de presentar nuestro señor secretario garantice que todos los días sean efectivos de clase, que es el punto número 1 y el que a nosotros como maestros nos relaciona, porque siempre vivimos muy preocupados y ocupados en lograr los contenidos pedagógicos, en lograr los contenidos académicos y viéndolo de esta manera nosotros tenemos oportunidad de poder con nuestra intervención lograr que todos los objetivos que tenemos planeados para nuestros alumnos se logren. Ese es en un primer punto y en un segundo plano, bueno, de alguna manera responde a una necesidad de rezago educativo al tener la confianza de que no vamos a tener semanas cortadas por los días de consejo técnico. Nosotros como docentes, como maestros, tenemos de alguna manera mayor orden en lo que hacemos dentro de las aulas. Si un día un niño no asiste a clases, efectivamente o se repite el contenido o se da por visto, y de esta manera nosotros no estamos garantizando lo que se busca en un contenido, en una materia, en una asignatura, en un aprendizaje esperado. También, de alguna forma, bueno, pues la parte del sustento de la convivencia familiar que plantea este calendario escolar, nosotros como docentes lo asimilamos como una oportunidad de aprendizaje para nuestros alumnos, ya que desde nuestras aulas nosotros vamos a tener esa comunicación efectiva con padres de familia y lograr que esos espacios en donde se tengan que avanzar o abordar temas de índole histórico, podamos nosotros recapitularlo y retomarla en clase, y de alguna manera, y viéndolo desde cualquier punto de vista, para nosotros como maestros es una garantía que tengamos un calendario escolar totalmente definido y que contemple sobre todo los procesos que como maestros y como sistema se merecen y necesitamos. ¿A qué me refiero? Claramente la semana intensiva, los días de inscripción, los días de capacitación, los días de descarga administrativa, que por primera vez, insisto, son tomados en cuenta, y nosotros los maestros cuando revisamos el calendario pues valoramos mucho que nuestro sistema, nuestro secretario y la oportunidad así nos los permitan para tener una nueva oportunidad de hacer bien las cosas con lo que a nosotros concierne. Gracias. ¿Así? Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Itlali, soy madre de familia. Y para mí, bueno, para todas las madres de familia, nuestros hijos son lo más importante. Entonces, la coparticipación que en este momento nos hace a nosotros para intervenir en esta formación de valores, en esta formación académica para ser mejores seres humanos, y como resultado pues nos van a hacer mejores mexicanos. Para mí sí es importante que se visualice esta propuesta, que ya se autorizó, y que obviamente nosotros tenemos esa responsabilidad como madres de llevarlos y encaminarlos, y obviamente también con nuestra historia, ¿no? Porque no nada más son días de asueto, son días de asueto cívicos, o sea, ya tiene una finalidad, un porqué, no nada más es consejo escolar y ya se fue, ¿no? Para mí sí me llena de profunda alegría ser copartícipe de esta transformación y de que la educación es en pro del beneficio de nuestras familias, no porque queremos un México mejor. Gracias. Sí, bueno, pues como lo dijeron al inicio, soy maestro frente a grupo del nivel primarias, y bueno, quiero agradecer al secretario de Educación, a todo su equipo, por habernos tomado en cuenta para formar parte del grupo de enfoque, en donde pudimos contribuir para la realización de este calendario escolar. Decirles que, bueno, a nombre de las maestras, los maestros de México, de verdad que estamos contentos de que se nos tome en cuenta en este proceso de construcción colectiva del nuevo plan de estudios. Entonces, comentar también, reiterar lo que decía el secretario. El nuevo calendario escolar toma en cuenta las necesidades primordiales de nosotros los maestros,
siendo una de las peticiones más recurrentes en todos los foros de consulta y de los grupos de enfoque. Es importante destacar las actividades como las inscripciones, la preinscripción, la entrega de boletas de evaluación, la descarga administrativa e incluso nuestra capacitación como docentes no están incluidos dentro de los 190 días, es decir, son 90 días efectivos de clase aplicables en todo el país. Y por último, así entonces, separar las actividades relacionadas al proceso educativo permite no perder el objetivo fundamental de este, que es que el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes estén siempre al centro de nuestra atención. Bueno, también como ya habían comentado, soy padre de familia de la técnica 36. Primero que nada, señor secretario, muchísimas gracias a usted y a su equipo en relación a que se nos haya tomado en cuenta más el poder convivir con los padres, con nuestros hijos, en relación a que ya van a haber actividades programadas por los maestros en el día de los puentes de Asueto, para poder llevar actividades y realizarlas con nuestros hijos, y eso sea tomado en cuenta en su evaluación. Por otro lado, el que también se nos dé más la libertad a nosotros como padres de familia, el poder involucrarnos, el poder estarnos al pendiente con los padres de familia, como padres de familia, para la formación de nuestros hijos y tener más el control y el cuidado de la educación de ellos. Gracias. Cuando nos reunimos con las madres y padres de familia, nos decían que era muy común escuchar anuncios y leer folletos y todo, que decían que tenían que hablar más con sus hijos. Y es muy difícil esta tarea para muchos padres y madres, porque ¿de qué les hablo? O sea, yo trato de hablar con mis hijos y es bastante complicado. Entonces, el hecho de que haya digamos, un tema, que es el tema del Día de Asueto, y que se resuelva familiarmente, además de fortalecer el conocimiento de historia, el amor por nuestro país, etcétera, pues también da motivos a la familia para tener durante todo el fin de semana un tema sobre el cual estudiar, discutir, elaborar, y esto es lo que salió en las reuniones que tuvimos con ellos. Por eso es que apreciamos mucho la participación de todos los que nos ayudaron a meter este concepto nuevo en el calendario escolar, que es parte de toda la concepción de la nueva escuela mexicana, en donde no solo deben de aprender quienes van a la escuela, sino también las madres y los padres y tutores de familia. Jennifer Alcocer, Publimetro. Gracias, buen día. Quisiera preguntarles, ya nos platicó un poquito acerca de los ciclos y este tema del asueto y la convivencia familiar, pero preguntarle un poquito sobre si prevé incorporar conceptos de la reforma educativa que ya se avaló en el nuevo ciclo escolar y como cuáles podrían ser. Sí, de hecho hay toda una conceptualización de educación integral. Estamos ya trabajando en varios estados con programas de aprendizaje de lenguas indígenas, de inglés, de música, de ciencias. Uno de los temas importantes que hemos estado definiendo es que la educación superior se queja de la media superior y le dice a la media superior: a los muchachos que me mandas a educar en las universidades no tienen los conocimientos básicos de ciertas materias, llamémosle así, duras. También se quejan de que muchas vocaciones son siempre para áreas que no son disciplinas que les llaman duras, como la ingeniería y todo el tema de la genómica y muchos temas que son de punta a nivel mundial. Entonces, le piden a la educación media superior que en sus planes y programas incluyan materias que fortalezcan que en México tengamos
gente con mayor preparación y capacidades en estas áreas. Nosotros pensamos que media superior es demasiado tarde, que lo debemos de hacer desde la primaria. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa en el cual, asesorados por don Mario Molina, vamos a incluir la experimentación en cuestiones científicas ligadas, en este caso, con cambio climático, para que los niños aprendan lo interesante, divertido y fácil que puede ser hacer experimentos desde que son niños y que para ellos sea un juego, la ciencia. Entonces, cuando crezcan y escuchen la palabra ciencia, no digan esa palabra es para superdotados, sino es para todo mundo que se quiera aplicar. Entonces, queremos desarrollar en los niños, en las niñas, desde los primeros años de primaria, esta relación que les permita desarrollar capacidades, habilidades y aptitudes, y eso lo vamos a hacer ya desde el próximo ciclo escolar. Y otra cosa muy importante es que uno de los conceptos de la nueva escuela mexicana es que se aprende más experimentando cosas por la experiencia que escuchando información. Entonces, buena parte del método de enseñanza tendrá que ver con tener experiencias. Si una persona, y les voy a poner un ejemplo, le dices a un niño, ¿qué cambiarías de la escuela? Tienes que imaginar qué cambiarías de la escuela, algo que te esté molestando o algo que te guste tanto que lo quieras mejorar. Una vez que imagines, o sea, primero siente qué quieres cambiar, luego imagina cómo cambiarlo. Luego socialízalo con tus compañeros y con tus maestros y luego hazlo. Entonces, con esas 4 palabras, siente, imagina, comparte y haz, los niños aprenden a que pueden cambiar la realidad sin que los adultos les digan cómo, sino que nazca de ellos. Y en uno de los proyectos que hicimos para ver cómo funcionaba este esquema, por ejemplo, un niño de un estado muy caliente se fundía, se derretía cada recreo porque salía al patio y el calor estaba insoportable. Entonces, al sentir tanto calor, se imaginó una palapota que cubriera todo el patio. Lo compartió con sus compañeros, con sus maestros, con los padres de familia, y se hizo la palapa porque pues todo el mundo se puso a trabajar y todo. Entonces, ese niño de repente se empoderó y dijo, yo no me esperé a que alguien me resolviera mi problema. Yo me moví para resolverlo. Entonces, queremos que nuestros niñas y niños tengan esa capacidad de empoderamiento sobre lo que son sus capacidades, y esos son cambios muy importantes que va a haber en los métodos de enseñanza. Gerardo González, la crónica de hoy. Gracias, señor secretario, por este tiempo y espacio. Y menciono el contexto brevemente. La Asociación Civil, el Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia de México dieron a conocer que el 100% de las escuelas públicas y privadas en México fomentan la obesidad infantil porque venden 6 de cada 10 productos en sus tiendas provenientes de la industria obesogénica. De cara a este contexto y del sedentarismo que también rige en las escuelas, ¿cómo el nuevo acuerdo educativo y la escuela mexicana contribuirán para sentir, para pensar y para imaginar la solución de este problema? Aprovechando que están aquí padres también y maestros, señor secretario. Gracias. Muy bien. Nos da gusto la velocidad de aprendizaje que tienes. Ese tema es un tema muy importante. Somos el primer país del mundo en obesidad infantil. Eso repercute en el bienestar de los niños, repercute en la salud de nuestras niñas y niños, repercute en el sistema de salud pública, y es algo sobre el que se tiene que trabajar. En la nueva escuela mexicana estamos recuperando
el deporte escolar, pero antes que el deporte escolar, la activación física. En el tema de activación física, los pilotajes que tenemos, con que cada hora las niñas y los niños hagan ejercicios muy simples que se pueden hacer en el mismo salón de clases, que no cuesta un centavo, además, durante 10 minutos, a lo largo de 3 meses se puede ver una reducción de peso y sobre todo que atienden mejor y se concentran más en la clase por haberse activado. Entonces, en primer lugar, la activación física. En segundo lugar, el deporte escolar, en donde se va a promover que pues, puedan desarrollar de manera cotidiana el deporte. Y en tercer lugar, educación física. Pareciesen cosas iguales, pero cada una tiene un enfoque distinto. En este tema sí quisiera yo señalar que las escuelas, por razones administrativas, muchas veces están cerradas a la comunidad. Entonces, una escuela en donde hay una cancha deportiva, una cancha de fútbol o de básquetbol o de béisbol principalmente, sucede que llegan a la comunidad o los propios niños a querer jugar en la tarde o el fin de semana y está cerrada la escuela. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es abrir la escuela a la comunidad para que la infraestructura se pueda utilizar. Y donde no hay infraestructura, no necesitamos invertir en infraestructura en todas las escuelas. Queremos tener una especie de ejes en donde el niño que quiera hacer deporte tenga una escuela, aunque no sea la suya, donde pueda ir a practicar el deporte el fin de semana, pero si quiere estudiar música tenga otra escuela donde haya una orquesta, o si quiere aprender ajedrez, pues vaya a otra escuela donde se desarrolla este tema. Por otra parte, en términos de alimentación, por eso decíamos que no debemos solamente de educar a niñas, niños y jóvenes, sino abrirlo también a los padres, madres y tutores de familia. Queremos hacer cursos sobre alimentación, sobre nutrición, sobre lo que significa cada alimento, y que todo el mundo tenga la información básica de qué sucede cuando se ingiere regularmente tal o cual alimento. Otro tema es el tema de la salud. También se les va a informar lo que significa para la salud la forma de ejercitarse y de nutrirse. Y en el tema de alimentación queremos cambiar el sistema actual en el cual se le dan los recursos a los gobiernos estatales para que los gobiernos estatales contraten la alimentación de las escuelas por un sistema directo en donde el recurso se le dé directamente a la escuela, se le dé al director de la escuela y que los padres de familia a través de los diferentes comités de participación social sean los testigos y los contralores sociales de ese recurso para que los propios padres de familia preparen el alimento que van a ingerir sus niños en la escuela. Entonces, que se les ofrezcan alimentos, obviamente dentro de un menú que va a permitir que sean alimentos nutritivos, alimentos sanos, que puedan tener también contenidos locales, en el caso de las escuelas rurales, para que también puedan adquirir en el mercado local las cosas que le ofrezcan a sus niñas y niños. Y obviamente pues tiene que ser un programa amplio, comprensivo, para que sea robusto y realmente sea eficaz y eficiente. Cambiar la cultura en materia de alimentación es realmente complicado, pero hay que empezar y estamos empezando ya. Y pensamos que esto nos puede llevar quizás unos 3 años, pero que ya tendríamos resultados tangibles en materia de la salud y de el volumen de nuestros niñas y niños
con una mejor nutrición. Damas y caballeros, es así como llegamos al fin de esta rueda de prensa. Agradecemos su amable asistencia. Que tengan un excelente día.